El sol del mediodía mexicano golpeaba despiadadamente la carretera polvorienta que se extendía como una serpiente interminable entre los cerros secos de Jalisco. Paloma había perdido la cuenta de los días desde que saltó del carromato en movimiento, sus pies descalzos sangrando sobre el asfalto caliente mientras corría sin mirar atrás. El sonido de los gritos de sus captores aún resonaba en sus oídos, mezclándose con el latido desesperado de su corazón. «Regresa acá, chamaca», había gritado el hombre del bigote negro, pero ella ya había desaparecido entre los matorrales espinosos que bordeaban el camino. Ahora, 3 días después, esas voces eran apenas un eco distante en su memoria fragmentada. Sus labios, agrietados por la sed, apenas podían formar palabras. El vestido floreado que llevaba cuando la secuestraron de la plaza de su pueblo natal estaba desgarrado y sucio, colgando de su figura cada vez más delgada. Tenía apenas 17 años, pero los últimos meses en cautiverio habían endurecido su rostro, dándole una expresión de desconfianza que no correspondía a su edad. «Agua», murmuró, su voz apenas un susurro ronco. «Por favor, Diosito, agua». El paisaje a su alrededor era implacable, campos de agave que se extendían hasta el horizonte, interrumpidos ocasionalmente por nopales y mezquites que ofrecían sombra insuficiente. Los cerros azules en la distancia parecían burlarse de ella, prometiendo frescura que nunca alcanzaría. El único sonido era el zumbido persistente de las moscas y el crujido de la hierba seca bajo sus pies. Paloma se había criado en un pueblo pequeño cerca de Guadalajara, donde su abuela la había educado después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico. Recordaba las tardes en el patio de la casa, ayudando a doña Carmen a hacer tortillas mientras escuchaba las historias de la familia. «Mija», le decía siempre su abuela, «eres fuerte como tu bisabuela, la que sobrevivió la revolución. Tienes sangre de guerrera». Esas palabras ahora la sostenían, paso a paso, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el poniente. Sus captores la habían llevado por carreteras desconocidas, alejándola cada vez más de todo lo familiar. Pero ella había memorizado cada detalle del camino, cada curva, cada pueblo por el que pasaron. Sabía que estaba en algún lugar del interior de Jalisco, pero el mundo le parecía infinito y hostil. «No puedo parar», se repetía, aunque sus piernas temblaban con cada paso. «Sí paro, me encuentran. Sí paro, me muero». El cuarto día, cuando el sol ya no era una esfera dorada sino una masa blanca y cegadora en el cielo, Paloma vio algo que hizo que su corazón se acelerara, una cerca de alambre que delimitaba lo que parecía ser una propiedad cultivada. Más allá, entre la neblina del calor, distinguió la silueta de una casa pequeña y, cerca de ella, hileras ordenadas de plantas que parecían maíz. Sus pasos se volvieron más vacilantes. La deshidratación había comenzado a jugar trucos con su mente, veía sombras que se movían donde no había nada, escuchaba voces que la llamaban desde el viento. Pero la cerca era real, y la casa también. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se dirigió hacia la propiedad. La cerca tenía una abertura, un hueco entre los alambres lo suficientemente grande para que una persona delgada pudiera pasar. Paloma se deslizó por él, rasgando aún más su vestido con las púas oxidadas. Una vez dentro, el mundo pareció girar a su alrededor. Sus rodillas cedieron, y cayó sobre la tierra rojiza y polvorienta. «Abuelita», susurró, cerrando los ojos. «Ya no puedo más». El último pensamiento consciente que tuvo fue el aroma a tierra húmeda que se filtraba desde algún lugar cercano, una promesa de vida en medio de tanta desolación. Luego, la oscuridad la reclamó, y Paloma se desplomó entre los surcos de maíz, su cuerpo pequeño y frágil como una muñeca abandonada bajo el sol implacable de Jalisco. A lo lejos, sin que ella lo supiera, una figura alta y encorvada había notado la perturbación en su cerca. Don Eduardo Vázquez, de 72 años, había vivido solo en esa propiedad durante las últimas 2 décadas. Era un hombre de pocas palabras y muchas cicatrices, tanto físicas como emocionales, que había aprendido a desconfiar del mundo después de perder a su esposa y su hija en circunstancias que prefería no recordar. Pero algo en la forma en que la joven había caído, la vulnerabilidad absoluta de su postura, despertó en él un instinto protector que creía enterrado para siempre. Dejó la azada que tenía en las manos y comenzó a caminar hacia donde yacía la desconocida, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo en el aire quieto de la tarde. Don Eduardo Vázquez había visto muchas cosas en sus 72 años de vida, pero la imagen de la joven desplomada entre sus surcos de maíz lo detuvo en seco. Sus manos curtidas por décadas de trabajo bajo el sol se cerraron en puños involuntarios, no por ira, sino por la súbita emoción que amenazaba con quebrar la coraza de soledad que había construido alrededor de su corazón. «Jesús y María», murmuró,
quitándose el sombrero de palma deshilachado que lo había acompañado durante 20 años. Su cabello gris, aplastado por el sudor, se agitó con la brisa vespertina que comenzaba a soplar desde los cerros. Se acercó con la cautela de quien ha aprendido a desconfiar de los extraños. El rancho San Isidro había sido su refugio después de la tragedia que lo había dejado viudo y sin hijos, un lugar donde podía trabajar la tierra sin que nadie le hiciera preguntas sobre su pasado. Pero ahora, esa paz estaba alterada por la presencia de esta muchacha desconocida. Al arrodillarse junto a Paloma, don Eduardo notó inmediatamente los signos de deshidratación severa, los labios agrietados, la piel seca y pálida, la respiración superficial. Pero lo que más le impactó fueron las marcas en sus muñecas, las cicatrices recientes que hablaban de cuerdas y forcejeos. Sus ojos, endurecidos por años de soledad, se suavizaron con una compasión que no había sentido en mucho tiempo. «¿Qué te han hecho, mija?», susurró, aunque sabía que ella no podía escucharlo. Con la fuerza que aún conservaba en sus brazos, levantó a Paloma del suelo polvoriento. Era ligera, demasiado ligera para una joven de su edad, y don Eduardo sintió una punzada de dolor en el pecho al imaginar por lo que había pasado. La cargó hacia su casa, una construcción modesta de adobe con techo de teja que había construido con sus propias manos después de llegar a este lugar. El interior era espartano pero limpio, una mesa de madera tosca, 2 sillas, una cocina de leña y, en el rincón, un catre donde él dormía. En la pared colgaba una fotografía descolorida de una mujer hermosa con una niña pequeña en brazos, el único vestigio visible de la familia que había perdido. Don Eduardo depositó a Paloma en su propia cama, la única en la casa. Luego, con movimientos precisos nacidos de la experiencia, comenzó a preparar suero casero con agua, sal y azúcar. Había aprendido esa técnica años atrás, cuando su esposa enfermó, y nunca pensó que volvería a utilizarla. «A ver, chamaca», murmuró, sentándose en una silla junto a la cama. «Vamos a ver si te puedo ayudar». Con paciencia infinita, comenzó a darle pequeños sorbos del suero, inclinando suavemente su cabeza para que el líquido entrara en su boca. La primera vez, Paloma lo escupió instintivamente, pero don Eduardo persistió, hablándole en voz baja con palabras que no había usado en décadas. «Así, mija, poquito a poquito. Nadie te va a lastimar aquí». Palabra de Eduardo Vázquez. Durante las siguientes horas, se turnó entre darle suero y aplicar paños húmedos en su frente para bajar la fiebre. A medida que la noche caía sobre los campos de Jalisco, don Eduardo encendió una vela y siguió su vigilia. No durmió nada, permaneciendo sentado en la silla, observando cada pequeño cambio en la respiración de la joven. Al amanecer, Paloma abrió los ojos por primera vez. La luz dorada del alba se filtraba por la ventana pequeña, iluminando el rostro arrugado y bondadoso del hombre que la había salvado. Por un momento, el pánico se apoderó de ella. Había aprendido a desconfiar de todos los hombres, especialmente de los que la miraban con intensidad. Pero había algo en los ojos de don Eduardo que la tranquilizó, una tristeza profunda mezclada con una bondad genuina que no podía ser fingida. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca, intentando incorporarse. «En tu casa», respondió don Eduardo simplemente, sin elaborar más. «¿Cómo te llamas, mija?». «Paloma», susurró ella, sin saber por qué confiaba en este extraño. «Paloma Hernández». «Mucho gusto, Paloma. Yo soy Eduardo, pero me puedes decir don Eduardo, o como te guste. ¿Tienes hambre?». Paloma asintió, y don Eduardo se levantó para preparar algo de comer. Mientras él se movía por la cocina, ella observó la casa con ojos curiosos. Era diferente a todo lo que había conocido, no había lujos, pero tampoco había amenaza. Todo era simple, honesto, auténtico. «¿Por qué me ayudas?», preguntó cuando don Eduardo regresó con un plato de frijoles refritos, tortillas caseras y un poco de queso fresco. El hombre se sentó pesadamente en la silla, sus ojos perdidos en algún recuerdo lejano. «Porque hace mucho tiempo, alguien ayudó a mi hija cuando lo necesitaba». «¿Y por qué?». Hizo una pausa, como si las palabras le costaran trabajo, «porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad». Paloma comió en silencio, saboreando cada bocado como si fuera el primero de su vida. Y en cierto modo, lo era. Era la primera comida que compartía con alguien que no quería nada de ella excepto que se sintiera segura. «¿Puedo quedarme?», preguntó finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Don Eduardo la miró durante un largo momento, viendo en ella algo que creía perdido para siempre, la posibilidad de volver a ser necesario, de volver a proteger a alguien, de volver a tener una razón para levantarse cada mañana. «Mija», dijo suavemente, «esta casa es tuya mientras la necesites».
Las primeras semanas en el rancho San Isidro transcurrieron en un silencio cómodo, interrumpido apenas por los sonidos cotidianos de la vida rural, el canto de los gallos al amanecer, el viento entre los surcos de maíz, el balar ocasional de las 2 cabras que don Eduardo mantenía para tener leche fresca. Paloma se movía por la casa como un fantasma cauteloso, observando cada gesto del hombre que la había acogido, buscando signos de peligro que nunca llegaron. Don Eduardo respetaba su silencio. Había aprendido, durante sus años de soledad, que las palabras a veces lastiman más que sanan. En cambio, desarrollaron un lenguaje propio hecho de gestos pequeños y consideraciones mutuas. Él le preparaba el café por las mañanas, extra dulce porque había notado que ella temblaba al beber el primer sorbo. Ella, por su parte, comenzó a lavar los platos sin que se lo pidiera, y más tarde se atrevió a barrer el patio de la casa. No tienes que hacer nada, mija, le decía don Eduardo cada vez que la encontraba trabajando. Aquí no hay obligaciones. Pero Paloma necesitaba sentirse útil. Después de meses de cautiverio, donde cada día había sido una lucha por sobrevivir, el trabajo honesto le devolvía la dignidad. Comenzó a ayudar en la cocina, primero observando cómo don Eduardo preparaba las tortillas, luego atreviéndose a hacer las suyas propias. Sus primeros intentos fueron desastrosos, tortillas quemadas, demasiado gruesas o que se deshacían en el comal. Pero don Eduardo las comía con gusto, elogiando cada pequeño progreso. Está mejorando, le decía, aunque tuviera que beber medio vaso de agua para pasar cada bocado. Mi Rosa hubiera estado orgullosa de enseñarte. Rosa era su esposa muerta. Paloma lo había deducido por la forma en que don Eduardo hablaba de ella, con una mezcla de amor y dolor que hacía que su voz se quebrara ligeramente. Había una fotografía de ella en la pared, junto a una niña pequeña que Paloma asumía era su hija. Nunca preguntó qué había pasado con ellas, porque reconocía en don Eduardo el mismo tipo de dolor que ella llevaba, el que se vuelve más profundo cuando se habla de él. Una tarde, mientras don Eduardo trabajaba en el campo, Paloma encontró valor para explorar la casa más a fondo. En un cajón de la cocina descubrió un cuaderno viejo, lleno de recetas escritas con letra femenina elegante. Mole de olla de la abuela Esperanza, tamales de dulce para Nochebuena, calabazas en dulce para el Día de Muertos. Cada página era un testimonio de la vida familiar que había existido en esa casa. Cuando don Eduardo regresó, la encontró sentada en el suelo de la cocina, llorando mientras abrazaba el cuaderno contra su pecho. Perdón, sollozó. No quería, no debí. No, mija, don Eduardo se arrodilló junto a ella, sus rodillas crujiendo por la edad. Está bien. Ese cuaderno es de Rosa. Ella hubiera querido que alguien lo usara. Esa noche, por primera vez desde que había llegado, Paloma habló de su pasado. No de todo, porque había cosas que aún no podía pronunciar, pero sí de su abuela, de las tardes cocinando juntas, de las tradiciones familiares que creía haber perdido para siempre. Mi abuela hacía un mole que sabía a gloria, le contó, mientras preparaban la cena. Tardaba 3 días en hacerlo, tostando los chiles uno por uno, moliendo las especias en el metate de su bisabuela. ¿Te enseñó?, preguntó don Eduardo, interesado genuinamente. Algo. Paloma sonrió por primera vez desde que había llegado. Pero yo siempre tenía prisa. Ahora quisiera haber puesto más atención. Pues tenemos tiempo, dijo don Eduardo simplemente. Todo el tiempo del mundo. Los días comenzaron a tener un ritmo diferente. Don Eduardo le enseñó a cuidar las cabras, a ordeñarlas sin que se pusieran nerviosas, a hacer queso fresco con la leche que sobraba. Paloma aprendió a distinguir cuando el maíz estaba listo para cosechar, cómo reparar una cerca rota, cómo leer las señales del clima en el color de las nubes. ¿Por qué sabes tanto de todo?, le preguntó una tarde, mientras se le mostraba cómo injertar una rama en uno de los árboles frutales del patio. Porque he tenido mucho tiempo para aprender, respondió don Eduardo, concentrado en su tarea. Cuando uno vive solo, tiene que saber de todo un poco. ¿No te da miedo vivir solo? Don Eduardo se detuvo, considerando la pregunta. Antes sí, admitió. Pero aprendí que el miedo es peor cuando uno no tiene nada que perder. Ahora. La miró con una sonrisa tímida. Ahora tengo algo que cuidar otra vez. Paloma sintió que algo cálido se expandía en su pecho, una sensación que había olvidado completamente, la de ser valorada no por lo que podía dar, sino simplemente por existir. Era una sensación peligrosa, porque implicaba bajar la guardia, confiar, arriesgarse a ser lastimada otra vez. Pero también era una sensación necesaria, como el agua después de caminar días en el desierto. Don Eduardo dijo suavemente, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, mija. ¿Usted cree que las personas pueden cambiar?
¿Qué pueden dejar atrás lo que les pasó? El hombre mayor se enderezó, limpiándose las manos en el delantal que siempre llevaba cuando trabajaba en el patio. Sus ojos, del color de la tierra mojada, se perdieron en el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. Creo que las personas son como las plantas, dijo finalmente. Pueden crecer torcidas por las tormentas, pero si las trasplantas a buena tierra y les das cuidado, pueden enderezarse y dar frutos buenos. No olvidan las tormentas, pero aprenden a crecer a pesar de ellas. Esa noche, Paloma soñó por primera vez en meses sin pesadillas. Soñó con campos de maíz que se extendían hasta el horizonte, con el aroma de tortillas recién hechas y con la sensación de estar exactamente donde debía estar. El primer día de noviembre llegó con una brisa fresca que anunciaba el cambio de estación. Paloma llevaba ya 2 meses en el rancho San Isidro, y el cambio en ella era evidente. Había ganado peso, sus mejillas habían recuperado el color, y sus ojos ya no saltaban con pánico ante cada sonido inesperado. Pero lo más importante era que había comenzado a reír, primero con timidez, luego con la libertad de quien se siente verdaderamente segura. Mañana es Día de Muertos, le dijo don Eduardo esa mañana, mientras desayunaban tortillas con frijoles y queso fresco. ¿Acostumbras a hacer algo especial? Paloma asintió, una sonrisa nostálgica iluminando su rostro. Mi abuela y yo siempre poníamos un altar para mis papás. Hacíamos pan de muerto, comprábamos cempasúchil, y mi abuela me contaba historias de cuando ellos eran jóvenes. ¿Te gustaría que hiciéramos uno aquí?, preguntó don Eduardo suavemente. Podríamos hacer uno para tu abuela también. Y para Rosa y María Elena. Era la primera vez que don Eduardo mencionaba el nombre de su hija, y Paloma entendió la confianza que eso implicaba. Me encantaría, respondió, sintiendo que algo se acomodaba en su pecho. Podríamos hacer pan de muerto. Podríamos intentarlo, sonrió don Eduardo. Aunque no sé si me va a salir como el de tu abuela. Pasaron el día preparando el altar. Don Eduardo sacó de un baúl polvoriento fotografías que no había visto en años. Rosa sonriendo en el día de su boda, María Elena con apenas 3 años montada en un caballo de madera, la familia completa en una Navidad que parecía pertenecer a otra vida. Paloma contribuyó con una fotografía arrugada de su abuela que había logrado conservar durante su cautiverio, escondida en el dobladillo de su vestido. Era muy bonita su abuela, observó don Eduardo, colocando la foto con cuidado en el altar improvisado. Se parece a usted. Ella decía que yo tenía sus ojos, pero su carácter terco, rió Paloma. Siempre me decía que era demasiado necia para mi propio bien. Pues menos mal que era necia, dijo don Eduardo en voz baja. Si no hubiera sido terca, no hubiera escapado. No hubiera llegado hasta aquí. Esa tarde, intentaron hacer pan de muerto siguiendo una receta del cuaderno de Rosa. Fue un desastre hermoso, la masa se pegaba en todas partes, la cocina terminó cubierta de harina, y el primer intento se quemó completamente. Pero entre risas e intentos fallidos, algo mágico sucedió, se sintieron como una familia. ¿Sabe qué, don Eduardo?, dijo Paloma, mientras intentaban dar forma a los pequeños panés para el segundo intento. Creo que mi abuela estaría riéndose mucho si nos viera. Rosa también, admitió don Eduardo. Ella siempre decía que yo era un desastre en la cocina. Pero María Elena hubiera estado fascinada. Le encantaba hacer masa, aunque terminara más sucia que el pan. ¿Puedo preguntar qué pasó con ellas?, preguntó Paloma suavemente. Don Eduardo dejó de amasar, sus manos quietas sobre la masa pegajosa. Por un momento, Paloma pensó que había cruzado una línea, que había preguntado algo que no debía. Pero entonces él comenzó a hablar, con voz pausada pero firme. Fue hace 20 años. Hubo una epidemia de cólera en el pueblo donde vivíamos. Rosa se enfermó primero, pero parecía que se estaba recuperando. Luego María Elena se contagió, y su voz se quebró ligeramente. Las perdí a las 2 en la misma semana. No pude hacer nada para salvarlas. Don Eduardo. Paloma se acercó a él, pero él levantó una mano. No, mija, déjame terminar. Después de eso, no pude quedarme en el pueblo. Todo me recordaba a ellas. Así que vendí la casa, compré este terreno, y me vine aquí a esperar a que se me pasara el dolor. Se limpió las manos en el delantal. Pero el dolor no se pasa, nomás aprende uno a cargarlo. ¿Se arrepiente de haberse venido aquí? No, don Eduardo la miró directamente a los ojos. Especialmente no ahora. Creo que Rosa me mandó una segunda oportunidad de cuidar a alguien. De ser útil otra vez. Paloma sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos.
Don Eduardo, yo no sé qué hubiera sido de mí sin usted. Cuando me encontró, ya no tenía fuerzas para seguir. Pues menos mal que nos encontramos, dijo él simplemente. Porque yo tampoco sabía para qué servía un viejo como yo hasta que llegaste. Esa noche, mientras las velas del altar parpadeaban en la oscuridad, Paloma tomó una decisión. Don Eduardo dijo, quiero contarle todo lo que me pasó. Todo. Y lo hizo. Le contó sobre el secuestro, sobre los meses de cautiverio, sobre el miedo constante y la desesperación que la había llevado a saltar del carromato en movimiento. Le contó sobre las noches sin dormir, sobre la certeza de que nunca volvería a ser la misma, sobre la sensación de estar rota para siempre. Don Eduardo escuchó sin interrumpir, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Cuando ella terminó, él se acercó y la abrazó como un padre abraza a su hija. Mija, le dijo, lo que te pasó no te define. Lo que eres ahora, lo que eliges ser cada día, eso es lo que importa. Y yo te veo, y veo a una muchacha valiente, trabajadora, con un corazón enorme. Eso es lo que eres. ¿Puedo quedarme aquí para siempre?, preguntó Paloma, con voz de niña pequeña. Esta es tu casa, respondió don Eduardo firmemente. Por el tiempo que quieras. Y si algún día decides irte, siempre tendrás un lugar al que regresar. 2 semanas después, don Eduardo le hizo una propuesta que cambiaría todo. Paloma le dijo una mañana, he estado pensando. Me gustaría adoptar legalmente. Hacerte mi hija oficial, para que tengas documentos, para que puedas estudiar si quieres, para que nadie pueda lastimarte otra vez. Paloma se quedó sin palabras. Había fantaseado con tener una familia nueva, pero nunca se había atrevido a esperar que fuera real. ¿De verdad?, susurró. De verdad. Rosa y María Elena siempre van a estar en mi corazón, pero hay lugar para más amor. Mucho más. El día que fueron al juzgado de Guadalajara para hacer los papeles oficiales, Paloma se vistió con un vestido nuevo que don Eduardo le había comprado, azul cielo con pequeñas flores bordadas. Mientras el juez leía los documentos, ella miró a su nuevo padre y pensó en todo el camino que había recorrido, desde la desesperación absoluta hasta este momento de esperanza pura. ¿Acepta usted, Eduardo Vázquez, la responsabilidad de cuidar a Paloma Hernández como si fuera su hija biológica? Acepto, respondió don Eduardo, su voz firme y orgullosa. ¿Y usted, Paloma Hernández, acepta a Eduardo Vázquez como su padre legal? Paloma miró al hombre que la había salvado, que la había cuidado, que la había amado sin condiciones. Acepto, dijo, y luego agregó con una sonrisa, papá. Esa noche, de regreso en el rancho San Isidro, cenaron bajo las estrellas del campo jalisciense. Paloma Vázquez, Llano Hernández, se sintió completa por primera vez en años. Había caminado a través del desierto, literal y figurativamente, y había encontrado no solo refugio, sino un hogar. Había encontrado no solo seguridad, sino amor. Papá, dijo, probando la palabra que aún le sonaba nueva en la boca, gracias por elegirme. Gracias a ti, mija, respondió don Eduardo, por dejarme ser tu papá. El viento nocturno susurraba entre los surcos de maíz, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda y la promesa de días mejores. Y en el rancho San Isidro, una historia de dolor se había transformado en una historia de amor, prueba de que a veces, los finales más hermosos nacen de los comienzos más difíciles.